estos servicios, pero sabemos que hay 5 millones de niños o niñas en Chile, más allá de las vulneraciones de derechos que sufren unos u otros. Entonces, lo que no hay garantía es una perspectiva o una mirada universal de derechos que posibilite que todos los niños y niñas en Chile tengan garantizados sus derechos. No atención a servicios especializados o atención a través del Ministerio de Desarrollo Social con prestaciones sociales, que hay una gran diferencia. Entonces, en este caso, la perspectiva en el fondo estructural de los gobiernos con respaldo del Estado están siempre teniendo una mirada focalizada respecto a vulneraciones específicas y no a garantizar derechos. Y claramente las propuestas que ha puesto Piñera en este caso son atención a vulneraciones de derechos, a servicios especializados, a aumentar una cantidad de recursos a estos servicios especializados, pero de ninguna manera atender concretamente a la garantía de derechos de la niñez. ¿Y qué implica eso? Que si ustedes miran cuáles son las leyes, porque hay ahora también una discusión de si realmente están colocando énfasis en leyes en una o en otra, si ustedes miran cuáles son las leyes que él está colocando ahora como prioritarias, no tienen nada que ver con niñez, ni menos con adolescencia, siendo en su discurso inicial una prioridad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la niñez en el fondo, los adolescentes no son prioridad? Algunos dicen que es porque no votan. Los que votan somos los viejos, por lo tanto tenemos que darnos de alguna manera algunos bonos, algunos paseos, para que votemos en realidad por el presidente o la presidenta de turno. Eso realmente es complicado. Y respecto a este tema específicamente de violencia, yo comparto, diríamos, lo que han dicho ambos. Claramente hay una violencia estructural. La violencia estructural, en el caso concretamente de los sectores populares, le están llamando los barrios críticos. Ya están mencionando, diríamos, entre 6 a 7 barrios críticos. Entre esos, uno de ellos es La Legua, que ustedes conocen de alguna manera en términos históricos, que tuvo una acción, una participación relevante, diríamos, en el periodo de la dictadura militar, entró de alguna manera el tema del narcotráfico. La caleta está ahí hace una buena cantidad de años. Ahora, a esta altura del partido, después de 17 años de intervención militar, policial, está la cagada. Los niveles concretamente de armamento no son, digamos, lo que tú dijiste, diríamos, de Centroamérica o de Colombia, pero realmente son niveles que uno dice, ¿cómo es posible que eso se dé? Y ahí, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? En realidad, 3 niveles. Y ahí quiero mostrarle algo específicamente, diríamos, de lo que estamos haciendo respecto al tema de La Legua y lo sobrepasado que nos sentimos frente a esa situación. Bueno, una de las experiencias, diríamos, es recuperar en el fondo la paz en un espacio de violencia por el narcotráfico, las armas, especialmente, diríamos, una vulneración de parte del Estado de Chile. Los niños dicen, no podemos jugar. Y cuando un niño o una niña dice, no podemos jugar, es que le están quitando, diríamos, como el pan. Lo que significa jugar para un niño o para una niña, chico, mediano o grande, ¿sí? Yo creo que si le tomamos el peso a lo que eso significa, es una de las vulneraciones graves como el hambre, ¿sí? Entonces, lo que estamos intentando desarrollar, bueno, todos los equipos, somos varios equipos que estamos en distintas partes de Santiago, de tratar de ver qué es lo que podemos hacer, por una parte, diríamos, con la comunidad misma, por otra parte, a nivel de las autoridades, pero ya esto tiene un límite y claramente lo que hay que hacer es una demanda al Estado de Chile por una vulneración mayor. Y claramente estamos siguiendo ese proceso. Lo primero, estamos intentando hacer algunos gestos o iniciativas con la comunidad, con el miedo que implica, con el impacto que ha tenido realmente el tema, diríamos, de las bandas internas y las peleas. La última semana, las últimas 2 semanas, 2 cabros jóvenes muertos, el Carlos, diríamos, y otro chico más. Uno murió, el Carlos murió,
y el otro amigo está en la UTI con una callada de balazo. Una actividad de alguna manera tipo de latón, ¿sí? Llevamos ahí una cantidad de tiempo por el derecho de los niños a caminar y a jugar en paz, desarrollando concretamente acciones con los niños. Se hizo concretamente una velatón, no más violencia, en la misma Jorge Canning, que es la parte principal. No más balas, cuiden la legua, porque sin las balas, sin los balazos, la legua va a tirar para arriba, ¿sí? Los niños no podemos jugar. La segunda, hicimos una marcha. Éramos como 200, tal vez un poquito menos. Lo que implican las marchas, ¿sí? Pero bueno, por lo menos en este gobierno queríamos hacer una marcha para llegar por lo menos al Ministerio de Desarrollo Social. Entregamos carta a la Intendencia, a la Carla Rubilar, entregamos cartas, diríamos, en La Moneda, y cartas concretamente en el Ministerio de Desarrollo Social respecto, diríamos, que está la Subsecretaría de Niñez ahí. Nos dirigimos por distintas partes, diríamos, del centro, ¿sí? No más bala, ley integral de adolescencia, porque creemos que ese es el contexto, el derecho. Fuimos muy bien vigilados. Llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, nos hicieron entrar, estuvimos con 2 subsecretarios, con una asesora de la subsecretaría, recibieron nuestros aportes, que ahí vamos concretamente a conversar, que vamos a ver una mesa, que vamos a tener posibilidades de discutir o de intercambiar. Sebastián Piñera nos mandó de alguna manera a un departamento que se llama Planes Integrales, que serían los planes integrales para estos focos. Bueno, estamos en eso. Bueno, y por último, estamos preparando un material. La legua ha sido, yo creo, que una de las comunidades bastante estudiadas. Yo creo que han habido incluso universitarios que han hecho tesis, que han hecho estudios, han ido a hacer prácticas respecto a esta situación. La UNICEF hizo un estudio, se constituyó una comisión de diputados para los barrios críticos, hizo también un estudio, la Universidad de Portal también hizo un estudio, nosotros también con un dispositivo observatorio de violencia que ya lleva casi 12 años en el mismo lugar, hemos relevado, pero al final no sirve para nada, nadie escucha, nadie le importa, nadie le interesa, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que este tema de la incidencia política es una pérdida miserable de tiempo para las organizaciones sociales, para las organizaciones no gubernamentales, que además no tenemos los recursos para hacer eso, porque al final vivimos de proyectos específicos, concretos, en los cuales lo que quieren es que tú atiendas específicamente una cantidad de personas en lo personal, en lo familiar, pero no te metas con el impacto estructural que tienen estos problemas y tampoco te dirijas a hacer algo que vaya más allá de lo que realmente ellos consideran que hay que hacer, que es que mantenga en la población haciendo un trabajo circunstancial, periférico, que realmente no va a tener absolutamente ningún respaldo ni ninguna orientación. Y en eso estamos. Y para eso promovimos un trabajo, porque es lo que los niños nos están pidiendo, tratar de crear espacios para jugar. En la legua a veces tampoco se puede jugar porque no podéis salir para afuera, sino que tenéis que estar jugando dentro de una casa con 2 o 3 cabros chicos, que el que está al lado, ¿sí? Entonces, recuperar de alguna manera la posibilidad de estar en grupo, jugar, entretenerse, ¿sí? Y para finalizar, nos preguntamos, digamos, ¿cuál es el rol de las universidades en esto? En concreto, los que van a hacer prácticas, los que tienen que terminar de alguna manera su estudio, los que están de alguna manera en el campo social. ¿Cuál es el rol de los estudiantes universitarios? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en el fondo? Porque al final sí nos interesa recuperar una perspectiva de paz, pero también una perspectiva armoniosa, ¿sí? Y ahí nosotros consideramos que en el fondo aquí hay 2 temas fundamentales también. Dicen, hay que recuperar la ternura, pero la ternura realmente no está ni en el campo político ni en el campo económico. Porque al final, ¿por qué se han opuesto los diputados y senadores que ganan de 9 millones para arriba respecto a una política de niñez? Es porque economía y hacienda nunca se ha puesto claramente, diríamos, los pantalones, los vestidos, lo que sea, para decir la niñez tiene prioridad. No se piensa a largo plazo o a mediano plazo, se piensa a corto plazo, en mantener un equilibrio del Producto Interno Bruto, pero para nada pensar en las personas y por supuesto en los contextos y en los entornos. Y en ese sentido, yo creo que pareciera que es una perspectiva
complicada. Y es complicada, porque yo creo que los que trabajamos en el campo social, que llevamos ya un tiempito recorrido, fíjense bien que si ustedes van a una región, he podido recorrer casi toda, y ustedes preguntan cuál es la población, cuáles son las poblaciones en donde realmente está concentrado los proyectos FOSI, los proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, y durante todos estos años son las mismas, son idénticamente las mismas. Se ha hecho una gran inversión, ¿sí?, mal focalizada, mal distribuida, sabiendo que hay pocos recursos y que al final lo único que han querido es parchar las diversas realidades y decir que algo estamos haciendo en la realidad. Y los que más sufren en el fondo son los niños y niñas adolescentes, que no tienen absolutamente ninguna perspectiva, sino que, como decían mis compañeros anteriores, están de alguna manera a la espera, como dice la OCDE, a que pasen 18 generaciones. Para lo mejor algunos de ellos va a poder subir de alguna manera un dígito en su proceso de pobreza, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué sociedad, qué perspectiva de convivencia requerimos para hacer un cambio profundo donde nosotros, los niños y las niñas en comunidad, podamos tener una perspectiva distinta? Cuando miro el cielo casi sin aliento, pienso en todo, incluso en ustedes que me preguntan ¿qué querés ser cuando grande? Y yo con rabia se los tiro. Algún futuro se me espera si a veces ni para ustedes hay trabajo digno, trabajo precario, honorarios, en el gobierno, en el Estado, en las organizaciones no gubernamentales que subsidiamos al Estado. Y por eso pienso, ¿qué futuro se me espera yo, un niño o una niña de este pueblo? Mañana será tarde. Mañana será tarde, porque de nosotros depende los que dicen garantes de derechos. El Estado es garante de derechos. Los municipios, los alcaldes son garantes de derechos. Los profesionales son garantes de derechos. Y yo, en la convención me dijeron que soy sujeto político, sujeto social, como niño, como niña. Y en ninguna de las instancias puedo participar. Por eso, yo invito a que hagamos, sí, yo, como niño, como niña, hagamos un cambio profundo. Ya no es posible como estamos, ni ahora, ni aquí en el entorno. Pero no para nosotros, sino también para la Pachamama, para la Madre Tierra, que también es sujeta de derechos. Mañana será tarde. Y aunque no lo crean, como dijo Pablo, ganaremos. Los más humildes, los sencillos, ganaremos, porque ese globo que anda rondando por el cielo y por el suelo será revertido con fuerza en nuestra tierra y repartirá para todos, para todas, abrazos, educación de calidad y salud, juegos, trabajo digno y no precario. Mañana será tarde, mañana será tarde, mañana será tarde. Muchas gracias, David. Me quedé un poco sin palabras. Así que vamos a presentar a Rosario, que está aquí a mi derecha. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad de Playa Ancha, feminista, profesora de filosofía, directora del Colegio Latinoamericano de Integración
enfocado en la lucha por una educación no sexista, vocera de la Red de Profesores de Filosofía de Chile, REPROFIC, cuya presencia pública fue fundamental para evitar la eliminación de la asignatura de filosofía en los planes comunes del currículum nacional en enseñanza media. Participa en la red docente feminista, REDOFEM, que se inició este 2018. Ha participado en variadas instancias de formación en educación no sexista para secundarios, universitarios y para el profesorado, y también es académica de esta misma universidad, la Universidad Alberto Hurtado, en el Departamento de Filosofía. Un aplauso para Rosa. Hola a todas y todos. Me tocó hablar al final, creo que está difícil igual, porque lo que se ha dicho esta tarde son cosas fundamentales que también uno las considera cuando va a hablar de violencia. Así que espero continuar esto que se ha hecho para hablar de cómo se enfrenta la violencia en la educación. Primero, obviamente, coincidir con la gente que estuvo antes que yo en esta mesa, que evidentemente la educación es violencia estructural porque es parte de la reproducción del sistema en el que vivimos, ¿cierto? Un sistema violento profundamente, sobre todo en un país como el nuestro, donde la condición de clase siempre va a determinar la educación que las niñas y niños pueden recibir. En ese sentido, y a propósito también de lo que decía el profesor Gojkovic, aparte de como la ancestral herencia patriarcal que tenemos nosotros como país y como continente, en el caso de lo que yo quiero presentarle hoy día tenemos que sumar un nuevo componente que va a hacer entender el sexismo en la educación de otro modo y que es más reciente, o sea, es más parte de la historia reciente y tiene que ver con la implantación del sistema neoliberal en la dictadura cívico-militar, ¿cierto? Hay un montón de caracterizaciones de la educación que comienzan en dictadura, que hoy día nos pueden llevar a entender el sexismo en la educación y además de eso, dotarlo de una perspectiva feminista en su análisis y en su lucha. Yo me imagino que cuando vaya exponiendo eso se va a ir explicando un poco. Primero, decir que una de las cuestiones fundamentales que pasa en dictadura, y que todas y todos lo sabemos en relación a la educación, y particularmente a la escuela, tuvo que ver con los procesos de desmunicipalización, ¿cierto? Las escuelas salen del Estado, pero no solo la escuela sale del Estado, sino que los profesores y profesoras dejamos de tener el estatuto de profesor empleado público, ¿cierto? Sino pasamos a ser empleados de una corporación, de un municipio y de otro tipo de organismos. Una segunda cuestión fundamental y que es muy propia de la violencia y la dictadura fue el desmantelamiento de la organización docente, ¿cierto? Se acaba con la organización docente y se crea lo que hoy conocemos como colegio de profesores. Otra tercera cuestión muy fundamental que pasa también en dictadura tiene que ver con la implementación neoliberal del pago de la educación a través del voucher. Eso va a ser determinante también en cómo se va a entender la educación hoy en día. Y una cuarta cosa que quiero comentar tiene que ver con el autoritarismo de la construcción de lo pedagógico y lo educativo, principalmente con un organismo que se crea en dictadura, que hoy día se llama Consejo Nacional de Educación, que es un órgano autónomo del Estado donde se toman las decisiones de lo que se enseña y cómo se enseña hoy día en Chile. Porque estas son cuestiones tan fundamentales, si uno las mira como con perspectiva feminista no los ve a simple vista, ¿cierto? Pero en el fondo nosotros tenemos que entender hoy día, y a propósito también de este movimiento social que estamos muchas y muchos participando, que en esta variedad de feminismos, porque no hay un feminismo, ¿cierto? Hay muchos feminismos, pero particularmente el que nos gusta, a propósito de las personas con las que trabajamos estos temas, tiene como un feminismo de izquierda que comprende una lucha unitaria donde el componente de sexo y género se ve unido a otros componentes que conviven en nosotras, que tienen que ver con la clase, con la raza y con otras variables que están dentro de lo que nos ocurre cotidianamente, ¿cierto? No podemos hoy día hablar de un feminismo sin clase, ese es el feminismo de Piñera, pero nuestro feminismo tiene un componente fundamental que no podemos perder, por eso la variable neoliberal es tan importante para entender el sexismo en la educación. En ese sentido, uno podría partir de cosas súper sencillas que tienen que ver con la reproducción, por ejemplo, de estereotipos y setos de género a lo largo de todo el sistema educativo, ¿cierto? Desde la sala cuna hasta la universidad uno ve que se van reproduciendo roles y estereotipos que
todos conocen, no vale la pena como verlos en esta parte fundamentalmente, así con ejemplos, digamos. Pero hay una cuestión que está en pugna, que es muy interesante y que tiene que ver con los procesos de dominación y de poder que hay a través del conocimiento, que es una cuestión que ya en los 80 decía Julieta Kittbur, no es algo que inventé yo ni inventamos las feministas de los 2000, ¿cierto? Una cuestión que está presente en el movimiento feminista en Chile, ha tenido sus momentos importantes y sus silencios, como también dice Julieta Kittbur, ¿cierto? Pero ha estado latente esta lucha y eso tiene que ver precisamente como el conocimiento, particularmente el que se entrega a través de las instituciones educativas, viene desde ya hablado desde los hombres. Es el hombre el que genera ese conocimiento y ahí obviamente las mujeres no estamos, desaparecemos, pero nosotras, las mujeres, dentro de la profesión docente, una carrera fuertemente feminizada, somos las que transmitimos este conocimiento. Entonces por eso hoy día, leí hace poco de nuevo a Julieta Kittbur, la voy a mencionar muchas veces, pero parece que es fundamental para hablar esto. Por eso hoy día tenemos el lema de educación no sexista, ¿cierto? La particularidad de Chile siempre ha sido, lamentable creo yo, que todo es particular aquí. Educación no sexista no existe en ninguna parte del mundo. A nadie se le había ocurrido, pero hablar en Chile de educación feminista, oh no, qué terrible, porque